Bienvenidos a Matemáticos. Su profe Henry Cox Figueroa les saluda. Hoy vamos a resolver un problema de razonamiento que enuncia de la siguiente manera. Si gasté la tercera parte de mi sueldo mensual, ojo con lo que estoy indicando. Si gasté la tercera parte de mi sueldo mensual y me ha quedado $500 y me quedó $500, la pregunta es, ¿cuánto gasté? Las opciones son $250, $500, $750 y $1,500. Obviamente, una y solo una de estas opciones es la respuesta correcta. Pido a ustedes hagan sus respectivos razonamientos y en los comentarios, por favor, escribir el resultado que ustedes estiman que es el correcto. Seguramente se preguntarán qué significa esto que está aquí en este recuadro. Pues esto corresponde al video anterior, que es el video 985, donde resolvemos un problema similar, muy parecido, donde el contexto es el mismo, lo único que cambia es la pregunta. Por ejemplo, en el video 985, el contexto del problema es el mismo que el contexto del problema que estamos en este momento resolviendo. Es decir, si gasté la tercera parte aquí abajo, la tercera parte de mi sueldo mensual y me quedó $500, tal como dice el contexto del video actual. La pregunta en el video anterior, 985, sí, la pregunta del video anterior es, ¿cuánto es mi sueldo mensual? Y ahora, con el mismo contexto, la pregunta es cuánto gasté. Si gasté la tercera parte de mi sueldo mensual y me ha quedado $500, la pregunta es cuánto gasté. Entonces, pues como dijo René Descartes, primero pienso y luego existo. ¿Qué significa? Pues primero tengo que analizar el contexto del problema para poder establecer alternativas de solución y finalmente pues llegar a esa solución, llegar a esa respuesta que es correcta. Dado que estamos hablando de qué, de números fraccionarios. Estamos hablando de números fraccionarios. ¿Y qué significa un número fraccionario? Pues un número fraccionario se lo escribe de la forma A sobre B, donde A es el numerador y B es el denominador. ¿Qué es A? Son las partes que estamos tomando y B son las partes en que se ha dividido la unidad. En este caso, estamos hablando de la tercera parte. ¿Qué significa la tercera parte? Pues significa un tercio. ¿Y qué significa el numerador 1? Las partes que estamos tomando. ¿Y qué significa el denominador 3? Las partes en que se ha dividido la unidad. Entonces, lo que significa entonces que esta unidad se ha dividido en tres partes y cada parte, ¿cómo se llama cada parte? Pues cada parte se llama un tercio, ¿sí? Cada parte se llama un tercio. Es el razonamiento que estamos haciendo. De esto, qué es lo que sucede? Pues un tercio se ha gastado. Esta primera parte es lo que se ha gastado. Y estos otros tercios son lo que ha quedado. ¿Y cuánto pues es lo que ha quedado? Pues lo que ha quedado es $500, lo que significa que esos $500 valen estas dos partes que tienen pues un valor de un tercio. Entonces me lleva a concluir que cada parte vale ¿cuánto? 250, porque entre todos, entre las dos es 500, entonces cada parte vale 250. Entonces, si estos tercios todos son iguales, significa entonces aquí vamos a sacar otra conclusión, que esta parte que he gastado también tiene un valor de ¿cuánto? De 250. ¿Y cómo he llegado a ese resultado? Pues a partir del conocimiento de que de esta información, que es lo que me ha quedado, que corresponde a dos tercios, es decir, un tercio y otro un tercio, lo que significa que cada un tercio vale 250. Entonces, como cada un tercio vale 250, pues lo que he gastado también es un tercio y corresponde a 250, que es la pregunta que se está estableciendo aquí y su respuesta está en el literal A. Este mismo contexto del problema estaba en el video anterior y se preguntaba cuánto es el sueldo mensual. ¿Y cuánto es el sueldo mensual? Pues sería la sumatoria de estos tres valores, 250, que corresponde a 750. Y fíjese usted que ese número 750 lo encontramos aquí dentro de la respuesta y es un distractor. Lo voy a borrar porque no se nos está preguntando cuánto es el sueldo mensual, se nos está preguntando cuánto gasté. Por eso es muy importante que al momento que vayamos a responder una pregunta, analicemos el contexto de la pregunta para poder responder de manera correcta, de manera efectiva a cualquier problema, no solo de matemáticas, sino de la vida cotidiana, porque fíjese usted que a veces en cosas tan sencillas podemos responder mal. Yo a veces he preguntado a personas cuántos hermanos tienen y responden algunas personas de manera equivocadas, otras sí responden de manera acertada. Muchas veces me he encontrado que le pregunto a personas, ¿cuántos hermanos tiene? Y me dice, ingeniero Cox, mis hermanos son María, José y Carmen, por decir.
Me está diciendo los nombres de sus hermanos y yo no pregunté los nombres de sus hermanos, pregunté cuántos hermanos tiene y tenía que responderme con un número porque había preguntado cuántos. ¿Cuántos hermanos tiene? Debe responderme con un número, no decirme el nombre de sus hermanos. Si yo hubiese preguntado cómo se llaman sus hermanos, pues allí sí tiene que decirme el nombre de sus hermanos y no responderme con un número, ¿no? Ojo, atento siempre a lo que se pregunta. ¿Por qué razón? Porque este problema fue el contexto que se utilizó para el video anterior 985, pero con ese mismo contexto de que gasté la tercera parte de mi sueldo mensual y me quedó $500, con ese contexto en el video anterior se preguntó cuánto es mi sueldo mensual y con ese mismo contexto en este video 986 se pregunta cuánto gasté, por lo que es importante que usted identifique, reconozca que frente a esos contextos se pueden plantear varias preguntas. Frente a un hecho se pueden plantear varias preguntas. Entonces, tener en cuenta eso, que cuál es la pregunta que se le está haciendo para que usted pueda responder en función, en relación de esa interrogante. Resuelto está este problema, mis estimados estudiantes, y pues como siempre, para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos temas de razonamiento, pues estoy seguro que ayudarán a desarrollar y fortalecer las habilidades de razonamiento en cada uno de vosotros. Antes de despedirme, quiero pedirte que dejes un like, un comentario y te suscribas si no lo has hecho. Se cuidan bastante.